Exposición oral sobre la cronología de la educación costarricense, el antes y el después. Resumen. Al comparar los aportes de la educación entre 2008 a 2012, bajo la administración presidencial de Arias Sánchez, de ministro Garnier Rimolo, hay una reforma en las siguientes áreas: en la democracia, con los gobernantes o gobiernos estudiantiles, programa de bandera azul ecológica, programa Convivir, FEA, protección de los deberes estudiantiles, reglamento de las horas estudiantiles, educación indígena e interculturalidad, e infraestructura, alianza MEP-FOD, PRONI, tecnologías móviles, el proyecto REMO, mantenimiento a los laboratorios, campamentos de verano, profe en casa, educatico, juegos nacionales, bibliotecas escolares, proyectos conectándonos, cerrando brechas, mejoramiento de idiomas, liceos experimentales bilingües, bachillerato internacional, capacitación y mejoras nacionales para los docentes, atención y gestión del usuario de la plataforma de servicios de asuntos disciplinarios, dignificación y profesionalismo humano, reforma institucional y administrativa, auditoría y supervisión, PIAT, programa informativo, creación de la Universidad Técnica Nacional, restauración del patrimonio arquitectónico, crecimiento del FES, se fortalece y mejora el CONESUB, inversión educativa en la mayor cantidad de áreas que eliminó las brechas en la educación costarricense, siendo la reforma más importante en las 3 administraciones consecutivas del ministro Eduardo Garnier Rimolo en la historia costarricense. Entre el 2012 al 2014 se genera la mayor inversión en materiales, herramientas, equipos y proyectos con recursos de la Ley 7372 y actividades como Feria Nacional, Expo Ingeniería, Encuentro Nacional de Líderes Estudiantiles, Feria Nacional, Expo Joven, Taller de Gestión de Empresa, Inserción Laboral con Incubación de Empresa, Educación Cooperativa, Inserción Laboral, Equidad Educativa, Fortalecer las políticas educativas, comedores estudiantiles, transportes educativos, becas y transferencias monetarias, telesecundaria, en zonas rurales, educación para jóvenes y adultos, reforma radical en la materia de español, población migrante, evaluación de los programas del siglo XXI, calidad de la educación y pruebas internacionales. En la base más actual de la última década, viendo un resumen de acontecimientos desde mi perspectiva como tercer punto, los aportes más importantes realizados en el campo de la educación. En el año 2013 al 2014, generó una reforma en el campo de la administración con software, eliminando brechas que limitan tener la información oportuna y a tiempo. El robo de registro de notas para el docente promueve la sensibilización. Con el Festival de las Artes, FEA, de igual manera, se incorporó el Sistema Integral de Compras y Organizaciones Públicas, SICOP, dentro del Ministerio de Educación Pública. Se da una reforma a los programas de estudio. Ante la problemática e incidencias recurrentes de religiosos en el campo de la educación, se transforma la materia de religión por sexualidad, que brinda la oportunidad al docente de ejercer con titulación de instituciones superiores los valores con conocimiento científico para mejoramiento personal. En el 2013 se desarrolló una nueva política educativa para Costa Rica. De 2014 a 2018, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, la ministra Sonia Marta Mora se enfocó en la educación inclusiva. Se aprueban las políticas educativas en el 2017. La inclusión educativa trajo consigo una serie de desavenencias en la calidad educativa, el sistema judicial y educativo. La inclusión está dirigida a personas que por su condición de idioma o cultura de otros continentes les es difícil adaptarse al sistema educativo. En su lugar, se incluyó en la parte administrativa a docentes de educación especial que terminaron sin estudiantes producto de la migración de los estudiantes de educación especial que no cuentan con la capacidad física y mental para desarrollar las mismas actividades que un estudiante regular. Muchas son actividades delictivas que abrió
que se abrió en las instituciones educativas con el ingreso de menores de edad en condición de inadaptación social. Se da una inversión de 200 millones de colones en escuelas y colegios con prioridad a las provincias de Cartago y Guanacaste. Corresponde a menos de un 8% del Producto Interno Bruto pertenecientes al sistema educativo. La conversión de colegios académicos a técnicos fue una mala decisión por la cultura establecida. El tipo de la Junta es educativa y la de los técnicos tradicionales es administrativa, ocasionando un deterioro en las finanzas públicas, en infraestructura y calidad de la educación. También estuvo Edgar Mora, la educación, una necesidad de todos y todas. Todos y todas no fue avalado por la RAE. Incorporación de tecnologías móviles a pesar de la negativa para el desarrollo educativo y empresarial con los drones, transparencia y eficacia y planificación de la gestión, atención a la primera infancia, un segundo idioma y fomento de la interculturalidad, atención a zonas de menor desarrollo, respeto a los derechos humanos, impulso la educación indígena sin prejuicio de su cosmovisión y cosmología, cosmogonía, implementación de las políticas de equidad de género, la mala inversión de recursos propios en las instituciones educativas, en la infraestructura y equipamiento de los gimnasios. No hay una regulación de la cantidad de ruido ocasionado cuando son alquiladas para actividades extracurriculares, como las iglesias evangélicas, una de las huelgas más grandes de la historia con el fin de mitigar la crisis económica generada por el congelamiento de salarios en puestos de funcionarios públicos, administrativos y docentes, también del Poder Judicial, con la baja de los pluses con la nueva ley empleado público. De 2018 al 2021, bajo la administración de Alvarado Quesada, Epsi Campbell se convierte en la primera mujer vicepresidenta afrodescendiente de América Latina, asignando en el gobierno a más mujeres que hombres. Se aprueba el plan fiscal, inicia el ministro Edgar Mora. En el 2018 se aprueba la interrupción terapéutica del embarazo, atención de la pandemia por COVID-19. No se aprecia un plan de contingencia. En el 2018 se da una expropiación de las zonas indígenas y con ello una emigración a la gran área metropolitana, repitiéndose la historia de migración en Costa Rica y un marcado centrismo en el sistema educativo. El sector transportes define su salida. Continúa la ministra Giselle Cruz. Entre el 2019 y 2021, después de su renuncia, al darse el cambio de la evaluación de bachillerato por las pruebas FARO de diagnóstico, al aceptar errores administrativos, se genera una disputa por baja calidad de la educación al valorar en el campo laboral el perfil estudiantil. Muere después de la invasión a Hacienda Pinilla y asume el ministro Steven González Cortés. Se denuncia una violación al derecho de la privacidad con la UCAP. Se repite la intromisión a la base de datos dada entre 2006 y 2008. El error fue la eliminación de algunas categorías de los puestos de informática de muchos especialistas en informática y computación, años después de las especialidades de docentes en informática y otras tecnologías. Cuando se actualizaron los programas de estudios y las especialidades, se cerraron por 2 años. Se abren las fronteras generando un descontrol del tipo de inmigrantes que ingresan al país, con una creciente muy marcada en la delincuencia de las instituciones educativas, poniendo en riesgo la democracia y una pérdida de la identidad nacional, la cultura, la muerte de menores de edad y jóvenes amedrentados por las barras o por los retos o por los juegos o por el suministro de medicamentos no autorizados, venta de órganos en contra de un derecho inviolable, la vida dentro. La imposición del impuesto solidario se archivó, liberando momentáneamente, al parecer, la planilla de empleados públicos en el periodo del 2021 al 2026, durante la administración presidencial de Rodrigo Chávez y la ministra Ana Catalina Miller. Se presenta una baja del 8% a un 4.9% del Producto Interno Bruto. Es
inmanejable la cantidad de denuncias administrativas por la Ley 9999, Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense, que a pesar de su reforma no se quitó el derecho de fe pública al menor de edad. Muchos funcionarios públicos con puestos en propiedad quedaron en el limbo. Esto aumentó la tasa de empleo interino, afectando el presupuesto establecido para educación, la falta de un reglamento establecido para interpretar la ley y resolver administrativamente los casos por asuntos disciplinarios. El MEP coacciona otras dependencias por la caída de los sistemas de software. Su no autorización paraliza el desarrollo normal del sistema jurídico. Hay duplicidad de denuncias dentro del Ministerio de Educación, un caos para la parte administrativa, que no cuenta con las herramientas que le permitan de forma paralela relacionar denuncias fiscales y penales para su descarte durante el proceso de investigación. La falta de experiencia de los nuevos docentes bajó la calidad de educación y la inseguridad ciudadana con estudiantes que ingresan y salen del país con pasaporte e ingresan con otro de nombre diferente. Son recibidos en las mismas y otras instituciones sin control de su edad real, procedencia, su identidad, agravando más la calidad de vida del docente que debe aceptar a estudiantes que permanecen perpetuos en el sistema educativo, gozando de una beca, indiferentemente si la decepción durante todo el año es palpable. Esta planilla paralela generó un disgusto en los docentes con prestigio laboral y académico. Sus salarios fueron igualados a los docentes de nuevo ingreso por una mala interpretación en la ley que minimizó su derecho que el Código de Trabajo le brindó antes de establecerse la Constitución Política con su contrato laboral, la P21. Hay un abandono en la capacidad docente y la educación técnica a nivel de equipamiento, infraestructura y conectividad, que figura desde el 2016 con la mejor educación del país. Según el Estado de la Nación, se elimina el programa de afectividad y sexualidad integral. Nunca se publicó la ruta de la educación. La falta de infraestructura para las supervisiones de cada circuito escolar ha generado pérdida de equipo, de expedientes. Fue una cultura organizacional. Se prescinde de la educación privada brindada por la Fundación Omar Dengo. Informática educativa pasa a uno de los departamentos directamente del Ministerio de Educación Pública. Se alcanzaron los niveles más bajos de las pruebas PISA. Se da un rezago en la calidad de los profesores en general al anclar e igualar los salarios de funcionarios con carrera profesional de larga trayectoria y experiencia con profesionales de primer ingreso. Trascendió a las universidades perdiendo la calidad de las investigaciones y aporte de la gestión administrativa de expertos que no son reconocidos en el sistema educativo por su titulación y experiencia de alto nivel intelectual. La ministra abandona el cargo. En su lugar ingresa Leonardo Sánchez Hernández. El cambio de programa formación tecnológica aprobada por el Consejo de Educación Pública. Desde mi perspectiva, el currículo en general dejó de ser avalado con estándares internacionales. Alfabetización digital. Es un proyecto del programa de las Naciones Unidas que alberga a personas desde los 7 hasta los 99 años, desarrollado por mi persona a través del Parque de la Libertad. Desconozco si hay un contrato establecido que favoreció al Parque de la Libertad de su implementación tanto en el Ministerio de Educación Pública como en el Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Una apertura a la programación y robótica para preescolar administrativa, administradas en su mayoría por las municipalidades, con una inversión de 1.280 millones de colones a los CENAI. Al igual, los otros contenidos, de una forma muy particular, coinciden con mi libro Algoritmo de las ideas, potencia tu alma y tu ser exponencialmente, orientado a educación en inteligencia artificial y educación financiera. El religioso. El religioso como tal tiene dentro de las iglesias en regla con el Estado el derecho de ejercer su profesión con la catequesis como líder administrativo
o administrativa, ministro o ministra de la comunión o sacerdote. De esta manera se logra un gran avance dentro de la Iglesia, recibir fondos públicos para mantener los espacios de meditación, costumbres y valores amparados por la ley, lejos del sacrificio de personas inocentes que degradan al ser humano por su baja escolaridad. En las actuales administraciones religiosas, la emigración del Ministerio de Educación Pública de los profesionales de religión, de afectividad y sexualidad que dentro de la Iglesia pueden ejercer libremente el tipo de educación formativa, no sumativa, una debilidad al igual que el poco conocimiento tecnológico que afectaba la aplicación del reglamento de evaluación. Tomo de mi investigación, identidad, el aporte de las políticas de género orientada a la etnia que han demostrado un avance con la etnia negra en cuanto a la posición profesional y laboral en puestos de confianza y prestigio. Los transitorios de la Ley de Empleado Público pretenden un ordenamiento transparente, eficaz y eficiente de los sistemas de información, especialmente a nivel de bases de datos, categorizando cada puesto de acuerdo a la escolaridad y experiencia. La ley es inconstitucional en muchas de sus partes por mala interpretación al no respetar el contrato inicial de muchos funcionarios públicos al ingresar al sistema. Los rublos establecidos desde ese momento con la P21 son inviolables. Les antecede el Código de Trabajo, primera ley, luego la Constitución Política. El error encontrado en el 2014 sobre los rasgos establecidos para licitaciones dentro de la Ley de Administración Pública permitía quizás el fraude. Se agrega, sin embargo, no se le asignó a ninguna entidad la supervisión y auditoraje del mismo, una deficiencia entre el sistema jurídico y el sistema integrado de compras y organización pública. Los salarios de los profesionales y expertos de desarrollo de software y administración de redes del área administrativa deben de ser competitivos con los salarios internacionales para evitar la caída de los sistemas informáticos. Cuando salen por mejores oportunidades laborales, ingresan profesionales no calificados y sin experiencia en puestos clave, incluyendo seguridad en las instituciones educativas que han sido capacitados, pero no cuentan con titulación acorde. Es necesario también un ordenamiento de las propiedades. Muchas no cuentan con escritura. Las dan los vecinos y después de construidas por los largos procesos judiciales se pierde la inversión o no se pueden habilitar por falta de servicios públicos en regla o son tomadas por otros ministerios que no tienen dentro de su presupuesto este rubro. Hay más reformas de la Ley 9999, Ley para prevenir la victimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense. En los siguientes puntos, contacto físico con un estudiante de educación especial para protegerlo. Medida cautelar a funcionarios públicos durante hechos no demostrados se elimina. Diferenciar la tipificación por faltas graves con el aporte de ANDE y otras asociaciones o sindicatos. La ley es inconstitucional por falta a la misma ley. Dando fe pública a menores de edad dentro de un proceso administrativo judicial por los estragos de la inclusión educativa deben converger entre la educación y el judicial un sistema educativo paralelo especializado para atender menores de edad que cae en inadaptación social con el fin de incorporarlos a la sociedad dentro del marco legal. El pase de este tipo de estudiantes a sistemas informales ha sido todo un fracaso con el cierre de las escuelas y colegios nocturnos, entre ellos los Marco Tulio Salazar. Hay una modificación al sistema administrativo en general con el posicionamiento de nuevas categorías profesionales que identifiquen a especialistas y expertos dentro del campo de la educación que puedan ejercer el derecho que la titulación interdisciplinaria y experiencia les brinda. Reformar mediante la investigación, supervisión y asesoría diferentes áreas operativas y administrativas que evalúen, actualicen a nivel internacional y mejoren el sistema educativo. Una iniciativa que se tramita a través de Colipro. Con esto se respeta la capacidad intelectual
que marca la diferencia en la toma de decisiones y puesta en práctica de un nuevo modelo educativo. Les invito a investigar mi modelo educativo Contraste IA y visitar mi marca personal, Yvonne Jackson V. Con esto me despido. Cualquier consulta, quedo a la orden. Un placer, como siempre.